Hoy lunes 21 de abril nos encontramos en la oficina parlamentaria del Pacto para Todos, como todos los lunes, luego de haber cerrado nuestra videoconferencia con los equipos regionales del PPT, en el cual intercambiamos información sobre la situación en cada estado en relación al tema electoral, económico, político, cualquier información que nos permita, que le permita al PPT tener una visión integral de los momentos que vive nuestra patria. Un método que siempre ha sido sumamente asertivo para las declaraciones, las decisiones, los programas, los planes de Patria para Todos como un partido de la revolución. En ese orden de ideas queremos iniciar entonces nuestra rueda de prensa para, en primer lugar, desearle a nuestro pueblo, al pueblo venezolano, que tuvimos varios días de tranquilidad o de menos actividad, porque de descanso es difícil, por los que decidieron usar los días de la Semana Santa para poder compartir con su familia en la playa, en la montaña, donde quisieron ir y encontrar que hay un gobierno activo, gobierno nacional, regional, municipal, dando todo el apoyo, las posibilidades de traslado. Creo que fueron momentos muy importantes de reencuentro y de tranquilidad para nuestro pueblo. Para aquellos venezolanos y venezolanas que decidieron, como siempre, también recurrir a los templos, a invitados por esos momentos importantes que tiene la Semana Santa para el pueblo venezolano, de reflexión, de introspección, evaluar espiritualmente la significación de la Semana Santa, también siempre importante. Nosotros decíamos que la Semana Santa, a pesar de, además de toda la significación que tiene, hay un hecho cultural que es en relación al momento de los miércoles santos, que está signado por un momento duro, difícil, que vivió Jesucristo, el acto de traición, la situación cuando fue entregado indebidamente, ilegalmente, arbitrariamente a sus enemigos. Y bueno, en esta Semana Santa en varios lugares se cumplió con esa conducta o esa costumbre ya histórica, y fueron quemados muñecos que representaban a la traición, la derecha extrema, los judas que existen en Venezuela, que fueron debidamente calcinados por nuestro pueblo, los traidores, Donald Trump entre ellos, y creo que es muy importante, además, los representantes de la derecha extrema que tanto daño le ha hecho al país. Pero también celebramos o conmemoramos el sábado 19 de abril los 215 años del inicio de la rebelión del pueblo venezolano ante las autoridades españolas, que no sabían a quién representaban, si a Fernando VII o a Napoleón Bonaparte. Todos sabemos que es parte de todo un contexto pero importantísimo que el pueblo venezolano, con los que iniciaron ese proceso de independencia, marcó una hora en Venezuela y en la región. Recordando toda la significación del 19 de abril, inicia el proceso de la independencia, y al año siguiente se hizo el primer Congreso Constituyente para declarar a Venezuela una república. Momentos importantes que tenemos que continuar formando a nuestros niños, a nuestras niñas, sobre la significación de ese 19 de abril. Fue celebrado, conmemorado también en diversos lugares, también en Caracas, en varios espacios de las instituciones nacionales hicieron actos para celebrar, no conmemorar, celebrar este 19 de abril. Bueno, creo que lamentablemente esta mañana nos despertamos con una noticia sobrecogedora
la partida física del Papa Francisco, amigo. Si hay un Papa que hay que reconocerle el título de amigo de los pueblos, maestro espiritual de los pueblos, sobre todo los más vulnerables, el Papa Francisco. Podrán existir opiniones, pero realmente, sin lugar a dudas, la significación del Papa en los momentos más duros que ha vivido la humanidad, que son los que conocemos ahora, la masacre contra el pueblo palestino, contra Gaza, contra los yemeníes, contra Venezuela, contra Nicaragua, contra Cuba, con todas las naciones que han sido brutalmente agredidas, siempre tuvieron el apoyo del Papa Francisco. Cosa es sumamente distinta, porque los papas, los que conocimos en estos tiempos, ninguno o pocos se atrevían a diferenciarse de las posturas del occidente global, que ya no están global, es decir, Estados Unidos y Canadá. Pocos como el Papa Francisco, que tuvo las agallas, la valentía de enfrentarlo como solo lo puede hacer un hombre absolutamente en comunión con la fe católica, y que además de esto, por vez primera se reúne con líderes de otras iglesias cristianas, la ortodoxa rusa, sin ningún problema, entendiendo la importancia ecuménica de la decisión espiritual a qué religión sigue, porque es un derecho humano. Y creo que el Papa Francisco marca un antes y un después, sin lugar a dudas, como jefe de la Iglesia Católica. Nosotros queremos señalar que nuestras preocupaciones en relación a lo que realmente haya sucedido al Papa Francisco, lo vimos levantarse de su lecho enfermo, lo vimos que aprobó, además le hizo un regalo enorme al pueblo venezolano, reconocer lo que era un hecho intangible. A nuestro José Gregorio Hernández, elevado a la categoría de santo, el título de la iglesia, porque ya nuestro pueblo lo había reconocido como santo. Sumamente importante, porque los anteriores se habían negado a hacerlo. El Papa Francisco se levantó y fue el único que tuvo la valentía de darle ese regalo a nuestro pueblo. Creo que son muchos los reconocimientos que debemos hacer. Pero ayer, especialmente, el Papa Francisco, terminando ya la Semana Santa, se reunió con el vicepresidente de Estados Unidos. Eso es muy difícil. Con el presidente de Estados Unidos, quien a los lugares que va o amenaza o vuelve a amenazar. Y entre la entrevista del Papa Francisco con el vicepresidente de Estados Unidos y el mensaje del Papa Francisco a los feligreses reunidos, concentrados en el Vaticano, donde condena sin prurito alguno la guerra, la agresión, porque no es guerra, es agresión. Cuando hay guerra, son dos partes iguales batallando, podemos decir. En este caso, el crimen de agresión contra Palestina, contra Gaza, contra los yemeníes, las amenazas de Donald Trump contra el mundo entero. Y ello, de verdad, tiene un significado. ¿Qué dirá la historia? No ahora, efectivamente, qué fue lo visto allí, qué fue lo que sucedió. ¿Por qué muere el Papa Francisco cuando esperamos que se recuperara? Está allí en la historia como suele suceder. No será ahora cuando se sabrá exactamente cuál fue la razón de la entrevista del Papa Francisco con el emisario de la muerte, de las amenazas de Donald Trump contra el mundo. Eso nosotros quisiéramos levantarlo. Está allí, nadie lo dice, pero creo que tenemos el derecho de expresar nuestras preocupaciones en ese orden. Y por supuesto, Venezuela, el pueblo venezolano debe rendirle todos los honores
todo el dolor que significa la partida física del Papa Francisco. ¿Qué pasará con la Iglesia Católica? No lo sabemos, pero lo que sí es cierto es que el mundo necesita que el Vaticano elija a un Papa que realmente le preocupe la suerte del pueblo católico en el mundo. Tuvimos noticias del comunicado de la Cancillería de Venezuela expresando toda su condolencia y dolor en un reconocimiento a la figura del Papa y su legado humano y espiritual. Nosotros nos sumamos a ellos, seguramente habrán homenajes y como en algunos otros países declararon luto activo en relación a la muerte del Papa. Asimismo, quisiéramos hacer referencia como opiniones y dado nuestros contactos con Ecuador, la revolución ciudadana, el pueblo ecuatoriano necesita de toda la solidaridad del pueblo latinoamericano y los partidos que realmente creen en la democracia, creen en el poder del voto popular, como el fraude se desarrolló y se votó en tiempo real, pruebas contundentes, lo que nunca sucedió en Venezuela. Hay pruebas contundentes, concisas, macizas, sistemáticas, donde se demuestra que otra vez la mercenaria Machado tiene sus manos puestas allí, como quisieron hacerlo acá y no lo lograron. Darle todo el respaldo y el apoyo a la candidata, la presidenta real del pueblo ecuatoriano, Luisa González, que ha recibido amenazas. Esperemos que el mundo se active. La OEA, extrañamente, bueno, no es la OEA de Luis Almagro, pero atrás. Esta OEA está reconociendo efectivamente como elementos conformes sobre el brutal fraude que ocurrió en Ecuador. Esperamos que las cosas se resuelvan y el pueblo ecuatoriano no sea burlado en su intencionalidad. En su intención clara y concisa, votando por Luisa González. Quisiéramos también referirnos a un tema que es muy, para nosotros como pueblo y como partido, la vil actuación del señor Bukele, que es además un presidente ilegal, porque no podía constitucionalmente participar en el proceso electoral en El Salvador. Y nadie dice nada sobre eso. Impuso unas elecciones que no podían efectuar con él como candidato. El presidente ilegal de El Salvador hace una propuesta vergonzosa, infame. Tratar de utilizar a los venezolanos, a los 252 venezolanos que dice tener secuestrados a cambio de los terroristas que existen en Venezuela. En primer lugar, eso es inviable, es ilegal, y creo que tendríamos que los padres de los venezolanos, familias de los venezolanos secuestrados en El Salvador, hacer una demanda directa contra Bukele, el secuestrador, el delincuente, el que se ha convertido ante los ojos del mundo. Nos parece sumamente grave y compartimos absolutamente el comunicado de la Fiscalía General de la República, donde acusa, denuncia el papel de Bukele en el secuestro de los venezolanos. Trata de personas, es mucho más que eso, mucho más que trata, un delito transnacional penado y en consonancia organizado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Importante recordar también en función de esto, que las cosas están llegando a unos niveles en Estados Unidos que hay tres escenarios. O el señor recoge y se apega a la constitución de su país. Un segundo escenario, una guerra civil,
ya el gobernador de Texas está desafiando a desconocer absolutamente todas las actuaciones inconstitucionales de Donald Trump o, en el mejor de los casos, una constitución. Nosotros podemos asesorar, el pueblo venezolano puede asesorar al pueblo estadounidense para salir con frutos importantes de este proceso tan difícil y tan complejo. Nosotros quisimos hacer referencia a la senadora republicana Lisa Murkowski, senadora republicana que dice abiertamente ante los medios de comunicación: tenemos miedo. Es senadora republicana del partido de Donald Trump y confiesa abiertamente que ella y el pueblo estadounidense tienen miedo. No solamente delicado por lo que puede suceder, no solamente es la guerra arancelaria, económica, financiera, de todo tipo, sino las pretensiones que sigue teniendo el señor Donald Trump contra Venezuela. Nosotros no podemos permitirlo que continúe declarando y sugiriendo situaciones. El pueblo venezolano está preparado, como lo ha demostrado durante todos estos años, está preparado para resistir sus brutales arremetidas en cualquier orden. Por eso nosotros felicitamos a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, preparada para defender nuestra patria y a nuestro pueblo, y nosotros colocamos lo que tenemos a nuestro partido para en cualquier circunstancia defender al pueblo venezolano. Declaramos también la infamia de los disque venezolanos que acudieron al Congreso de ese país a hacer lobby para exigir el asesinato del presidente Nicolás Maduro Moros. Todos nosotros le pedimos a través de las filas del PPT solicitar al fiscal general de la República abrir una investigación de todos y cada uno de aquellos que estuvieron en el Congreso norteamericano para pedir la cabeza del presidente Nicolás Maduro Moros. Estamos hablando de magnicidio, no es una figura retórica, estamos hablando del magnicidio, y creo que deberíamos avanzar sobre esas denuncias. Cuando están hablando de magnicidio para el presidente Nicolás Maduro Moros, están tratando de provocar una guerra civil en Venezuela. Eso tiene nombre y apellido. Nosotros consideramos que la señora María Corina Machado, la mercenaria Machado, se está ganando, y ya se ganó, que el tutú de la Fuerza de Seguridad en Venezuela la visite. Estamos cansados de las amenazas y de las distorsiones, la pretender vulnerabilidad. Ya ha avanzado en la organización de su campaña electoral en todos los estados. En la mañana de hoy, parte de la mañana de hoy, estuvimos trabajando, haciendo una presentación sobre las orientaciones de campaña del PPT. Es un documento con bastantes puntos a discutir sobre la campaña en sí misma, de la perspectiva técnica, pero también de la perspectiva política en general. Por supuesto, todavía estamos trabajando ampliar y mejorar las postulaciones del PPT en el marco de la alianza con el Acuerdo Patriota, parte de lo que siempre ocurre en cualquier campaña. Estamos montadísimos y tenemos prácticamente una fotografía en tiempo real del estatus, el ánimo y la disposición de todo el partido en todos los estados, que ya comenzó con su lema de campaña, con sus piezas musicales de campaña, con su programa estratégico de abordaje que tenemos que hacer, y muchos de ellos ya están recorriendo el territorio. Nosotros no tenemos duda. El PPT va a trabajar en todos los escenarios, en los 335 municipios, para garantizar que la Asamblea Nacional esté en manos de la revolución, de la diversidad revolucionaria. Va a trabajar para garantizar que los 24
gobernadores y gobernadoras estén en manos de la revolución. Y tenemos que reconocer, además, tenemos un candidato a diputado, Carlos Pacheco, a la Guayana Esequiba como diputado de la Guayana Esequiba. Por cierto, aquí está una de nuestras compañeras, secretaria general del PPT en el Estado Bolívar, porque tiene incidencia también en este territorio que le pertenece a Venezuela, compañera Elizabeth Conejero, legisladora del PPT en el Estado Bolívar, pero que conoce ampliamente ese territorio, así como muchos de los que están acá. Quisiéramos saludar al compañero José Bracho, que es candidato del PPT por el municipio Libertador, el compañero Pedro P., candidato del PPT a repetir, ambos por el Estado Miranda, el legislador por el Estado Miranda. Queremos que también la compañera repita como legisladora en el Estado Bolívar. Aquí el compañero de la juventud que está trabajando duramente para justamente motivar a los jóvenes de Venezuela a salir a votar, sobre todo los que por vez primera van a votar. Jordi Arista, que nos acompaña, el compañero del movimiento de los trabajadores de PDVSA, compañero Ángel Castillo, un líder de la empresa del Estado venezolano en el ámbito petrolero, que también está dedicado a promover el voto hacia el proceso revolucionario y por supuesto a PPT. Aquí están otros compañeros que están por acá, Freddy del Estado Sucre y el compañero del municipio Sucre. Bueno, Brión, el compañero del municipio de Brión del Estado Miranda. Hoy fue uno de los días que tenemos menos gente, fue los primeros compañeros por una razón, estar en los territorios motivando al voto y a hacer posible que esa sea una victoria contundente. Y por eso no tenemos duda. ¿O hay patria para todos? ¿O no hay patria para nadie? Si hay una pregunta, con mucho gusto la podemos responder. Se acerca el 1 de mayo. Dentro de las discusiones que plantea el partido de cara a aumento salarial o propuesta que está manejando el PPT. Bueno, mira, una pregunta bien importante. Nosotros, fíjate tú, el mundo cambió, está cambiando. Y está cambiando dependiendo de la tesis del vaso, medio vacío, medio lleno. Evidentemente, las amenazas del supuesta primera potencia económica del mundo está orientada a generar castigos, la creación de aranceles, sin más ni más, castigos al mundo entero. Resulta que se está disparando a su propio pie. Eso obliga, esa situación obliga, y además de las medidas coercitivas unilaterales que tiene Venezuela, ha obligado a Venezuela a mirar, a redescubrirse toda su hacienda pública, mayores capacidades y fortaleza para tomar decisiones contundentes ante una situación que todavía no es suficientemente evaluada, por obvias razones. Ahora, el mundo cambió. Creo que las expectativas sobre un incremento salarial que no tenemos duda iba a efectuarse, no tenemos nosotros cómo responder si es posible, si lo va a hacer o no el presidente. Todo indica que lo que pudiera esperarse para el 1 de mayo es el lanzamiento de un gran proyecto productivo, donde los trabajadores, como ha dicho el PPT en otras ocasiones, tengan incidencia en modelos productivos de las empresas públicas, pero además en otros ámbitos de la economía del país. Nuestro lema de campaña, compañeros, nuestro lema de campaña, que fue ampliamente discutido en el secretariado del PPT compartido con la División Nacional, ha sido, ahora sí,